hay un desfase como de 15 segundos. Ok. Entonces, ahorita nos va a avisar. Listo. Nada más en un minuto lo transmitimos. Aquí, ya que lo tengamos. Listo. A ver, antes de que... Estaba mejor antes. Estaba mejor antes. Listo. A ver, ahorita ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos 5 minutos. Buenísimo. Nada más en lo que se empiezan a conectar. Uh-huh. A ver. A ver. Hola, hola a todos. Qué gusto saludarlos. Manuel Leiva, qué gusto de estar aquí. Gracias. Gracias por seguirnos. A ver, váyanme diciendo de dónde están. Muy bien, bienvenidos todos. Ya saben, nos vamos a ver. Hola, hola. Estoy viendo que ya se están conectando. Muchas gracias. Ya saben que a mí me gusta que me vayan diciendo de dónde están conectándose. Excelente, chicos. Bienvenidos a una sesión más de Teletips. Desde Toluca, Carla. Gracias, bienvenida. Bienvenidos todos. Omar Méndez. Excelente. Ami, todos. Ami Gamiño, mucho gusto que estés aquí también. Gracias por estar desde Cancún. Qué emoción todos que están como cada semana. Vamos a ver, Wendy, ya vi, desde Zacatecas. Tengo muchas ganas de ir a Zacatecas. Hace mucho que no voy a Zacatecas. Desde Tabasco, Fer Garibay, muchas gracias. Nat Lepe, pues estoy viendo. Damaris, Ibarra, gracias por estar. Gracias por estar aquí todos. Héctor Rodríguez. Ahí vamos, todavía no son las 7 y ya hay más de 50 personas, Jerry, conectadas. ¿Cómo ves? Padrísimo, listo. Buenísimo. Desde Texcoco, Nat, qué gusto que estás aquí. Gracias por estar cada miércoles, te he visto. Manuel Leve te manda un abrazo, Jerry, desde Santa Fe. Igualmente, mi querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Doris González, también desde Chiapas. Qué emoción. Desde Guanajuato, Jonathan. Wendy, vamos a hacer llamadas, por supuesto, vamos a hacer llamadas. Claro, desde León, Guanajuato. Elba. Buena tarde, también desde el Estado de México. Teres Coto, gracias. Perla Chávez, qué gusto verte aquí. Te mando un besote igual. Mónica Gutiérrez, un besote. Me encanta también verte aquí cada miércoles. Muchas gracias por estar siempre presente. Te tengo muy identificada. Desde Torreón, Damaris también. Desde Puebla, Miguel. Oye, nada más no se vayan a sentir si algunos no los menciono. O sea, son los que voy viendo. ¿Ok? Dice que también Mónica Gutiérrez ama hacer llamadas. Por supuesto que ama hacer llamadas. Mirna desde Veracruz. Sí, Wendy, yo encantada. El año que entra voy a estar ya con ustedes en Zacatecas, lo prometo. Entonces, pero algún día volveré a hacer cursos presenciales. Eso sí extraño, o sea, los abrazos, la convivencia con la gente, por supuesto que los extraño. Ok, Ofelia, desde Puebla. Desde la Guerrero, muy bien, Gustavo, gracias. Octavio Burgueño, te manda saludos, Jerry. Mi querido Burgueño, un abrazo, amigo. Aquí está puestísimo. También lo tuvimos de invitado. Desde Toluca, también. Desde Villahermosa, nos vamos a dar un minuto más. Oye, yo estoy muy emocionada de estar aquí.
La otra vez me preguntaban, ¿no te has cansado? No, por supuesto que no, yo amo mis miércoles. Además, yo hago todo un ritual previo a cada una de las sesiones, me preparo, me relajo, reviso la guía de tópicos, la entrevista previa, todo eso a mí me llena mucho. Núñez del Oro, muy bien, desde Ciudad de México. Cintia Mejía, gracias por estar. Excelente, ahí vamos todos los que están conectados. Muchas gracias por estar. Un minuto más, vamos. Hola, Gustavo Acosta. Por supuesto que te estoy leyendo. Texcoco, Estado de México, Yocabet. Desde Guadalajara, Jesús Torres. Tú también eres única, Mónica. Muchísimas gracias. Jerry Loa, magnífico promotor. Te saluda Juan Carlos Rivera. Igualmente, un abrazo, Juan Carlos. Alejandro Valadez, desde Guadalajara. Excelente. Muy bien. Pues bienvenidos todos. Son las 7 en punto. Entonces vamos a empezar de una vez a una sesión más de Teletips. La sesión número 27. Gracias por estar aquí conectados todos los que están. Y tenemos igual un súper invitado que les quiero presentar. Quiero presentar su trayectoria de Jerry Loa. A lo mejor sabes que eso no te dije, Jerry, pero tú fuiste de mis primeros clientes. A lo mejor no te acuerdas. No lo sabía, pero qué gusto. Sí, hace muchos años. Yo tuve una cita contigo en el 2014, entonces, o 13, 2013. Fuiste uno de mis primeros clientes, te prospecté y me recibiste y todo. Muchísimas gracias. Eso no te lo había contado a lo mejor. Pero bueno, ¿quién es Jerry Loa? Él es economista, es moderador de, ahorita nos platicas, para los que no conocen, que es el FSCB, por el American College, tiene certificaciones internacionales en coaching ontológico, programación neurolingüística y alta dirección. Él es asesor profesional de seguros desde 2009 y promotor convencionista desde 2010. Es subcampeón, ha sido subcampeón en México Sur, en número de pólizas, en programa, también recibió el International Management Award de oro, plata y platino. ¡Wow! Muchas felicidades. Y es autor del libro La salida es hacia adentro, de cual vamos a estar platicando y de todas las técnicas y herramientas que nos quiera compartir. Entonces, cuéntanos, Jerry, ¿cómo entraste a seguros? Antes que nada, muchas gracias, Larisa, por la invitación. Para mí es un placer estar hoy aquí contigo y poder compartir un poquito de lo que esta carrera me ha regalado y obviamente compartir herramientas, tips, conceptos que seguramente serán muy valiosos para la gente que hoy nos está acompañando. Yo llegué a la compañía ahora sí que como de rebote, ya que yo ya me iba a vivir a Argentina con mi esposa. Y de alguna manera, antes de irme a Argentina a vivir, teníamos como un año sabático antes del proyecto que teníamos allá. Y en ese momento, uno de los promotores de la compañía me habla para quererme vender un release, ¿no? La realidad es que cuando vi el producto se me hizo extraordinario, me hice cliente y me comentó, como éramos amigos de muchos años, me dijo, oye, ¿no te gustaría venirte a trabajar conmigo? Le digo, mira, la realidad es de que yo en un año ya me voy a Argentina, entonces quizá no sea el momento. ¿Por qué? Porque no me quiero comprometer, la realidad es que tengo proyectos allá y por alguna razón tomé la decisión porque vi la seriedad de la compañía y dije, bueno, si me voy en un año, los clientes se van a quedar con una gran compañía en buenas manos y no voy a quedar mal con nadie. Entonces tomé la decisión y gracias a esa decisión que tomé y de selección, pues yo, bueno, ya me quedé, ya llevo, voy a cumplir 12 años ya en Seguros Monterrey. Wow, ¿y qué fue lo que te hizo quedarte? Cuéntanos si te fuiste a Argentina, ya no te fuiste a Argentina, ¿qué sucedió? ¿Qué te No, gustó? al final ya no me fui porque el primer año como asesor, que fue el 2009, fue un año bastante interesante para mí, en donde aprendí a descubrir que es una gran carrera, en donde el negocio de esta carrera está en las renovaciones, en el ingreso residual, en el servicio postventa, ¿no? Muchas veces el asesor piensa que únicamente es generar la venta inicial o la asesoría inicial, y no, realmente el negocio está posterior, en la parte postventa, en el seguimiento. ¿Por qué? Porque al final te haces amigo de tus clientes, te haces cómplice de sus ideas, de sus sueños, y eso me llamó la atención, eso fue lo que me atrapó. Y bueno, hoy ya tengo ya un camino recorrido desde un conocer distinto, mi querida Larisa. Padrísimo. Y entonces te gustó, bueno, descubriste
que la conservación, que es un buen negocio y decidiste quedarte. Ujú. Sí, así fue. Ok, te manda a saludar Pedro Camarena. Aquí me acaba de Igualmente, decir. sí, Pedro, él fue el que hizo el prólogo del libro. Ah, ok, padrísimo. Ahorita nos cuentas. Oye, y entonces, bueno, decides ya no irte, eso fue un año diferente. Y luego hubo un salto, ¿verdad? Que decidiste hacerte promotor. ¿Qué fue lo que sucedió para que decidieras hacerte promotor? Yo creo que el ser promotor es es la otra cara de la moneda de ser asesor. Realmente lo que yo buscaba era ayudar a las personas a que pudieran trascender, a que pudieran aprender, a esta parte de generar empleos, ser una fuente generadora de empleos, eso era lo que más me llamaba la atención, más que ser una fuente generadora de negocios. Entonces, realmente esa es mi interpretación, Larisa. Es como lo veo y me apasiona esta parte de ser promotor y ayudar a los asesores a descubrir lo que ya saben que saben, pero no saben que lo saben. En pocas palabras. Algo muy interesante esto que acabas de decir, que me imagino que tiene que ver con las salidas hacia adentro, ¿verdad? Correcto, sí. A ver, cuéntanos de tu libro, cómo es que decidiste hacer este libro. Pues el libro nace de una fuente de inspiración que al final somos comunicadores. Creo que los que nos dedicamos a las ventas o a la venta consultiva, de alguna manera somos comunicadores. Y la comunicación a veces no nace en el emisor, ¿no? O en la persona que lo transmite, sino nace desde algo más profundo que es poder trascender. Ahorita antes de empezar te preguntaba, oye, ¿qué opinas de las llamadas, no? Porque al final, cuando yo era asesor, me acuerdo, cuando iniciaba, que nos ponían a hacer llamadas, yo me acuerdo que agarraba el teléfono y sonaba, y yo por dentro decía, que no me contesten, ¿no? Y cuando no me contestaban, colgaba y decía, uff, qué suerte. Y de alguna manera confundía la actividad con resultados, ¿no? Pensando que por hacer llamadas, si no me contestaran, yo ya estaba teniendo actividad y la realidad es de que no. Lo que yo buscaba en esta parte de trascender es poder ayudar a las personas a descubrir que realmente esta carrera te permite ser un gran comunicador y el asesor que más dinero gana, yo creo que es el que mejor se comunica, porque al final debes de ser escuchado por tus clientes. ¿Por qué? Porque llevas a generar valor y la gente que genera valor, Larisa, creo que cabe en todos lados, siempre bien recibida en cualquier lado. No sé tú qué opines. Sí, definitivamente. Y lo que acabas de decir es muy importante. Yo lo comento también en mis sesiones. ¿Qué conversación interna tienes? ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando dices que no conteste, que no conteste. Ay, no, de seguro ya le ofrecieron. Ha de tener un pariente que vende seguros. No sé, se ha de haber ido a comer. O sea, empezamos, yo creo, ¿tú qué opinas? Con la conversación interna. Claro, y de ahí nace la programación neurolingüística, ¿no? De la parte de programación es donde es cómo preguntas primero al exterior, ¿no? Cómo están tus sistemas representacionales viendo al mundo exterior. Posterior, la parte neuro de programación neurolingüística es cómo estamos codificados, cómo pensamos, ¿no? Los niveles neuronales. Y la parte lingüística es cómo pregunto hacia adentro, que es la más interesante. Es cómo es mi conversación privada, qué me digo, dónde me lo digo, para qué me lo digo, cómo me lo digo y cuál es la intención de decirme eso, ¿no? Eso está súper interesante. ¿Y qué es lo que has cachado? ¿Qué tipo de conversaciones son las que generalmente paralizan a los asesores? Yo creo que es el miedo, fíjate, te voy a decir algo que me da mucho sentido, ¿no? Esto me lo compartió un maestro de universidad y hace poquito lo tuiteé, hace un par de días, que él me decía que alcanzar el éxito es fácil, mantenerse es todavía mucho más fácil. Lo difícil es realmente decir que te lo mereces. Eso es lo difícil, el merecimiento. Porque al final, alcanzar el éxito es sencillo, mantenerte todavía es más sencillo. Realmente la pregunta es, ¿me lo merezco? Y es ahí donde hay un tabú en las personas. Realmente, ¿quién quiere ser en lo profesional y quién ya no quiere ser en lo profesional? ¿En quién te quieres convertir? Y ese es muy interesante. O sea, ¿quién quiere ser y quién quiere dejar de ser? Como, ¿qué les recomendarías a los asesores? ¿Qué conversaciones de quién quieres dejar de ser? Mira, Necesitar. yo creo que primero, yo he tenido la suerte de conocer a grandes asesores de la compañía, ¿no? Gente que lleva muchísimos años de trayectoria dentro de Seguros Monterrey y he descubierto que tienen tres elementos fundamentales.
El primero es visión. Visión de saben de dónde vienen, saben dónde están y saben a dónde van. El segundo elemento es que entienden el para qué lo están haciendo. Y el para qué es una pregunta súper importante. Cuando tú hablas desde el corazón, hablas desde una intención positiva, cuando buscas impactar positivamente la vida de una persona, encuentras un para qué, ¿no? Y la tercera parte que es muy importante son personas que siempre mantienen sus estándares elevados, ¿no? Yo creo que elevar tu estándar como asesor es fundamental. Te pongo un ejemplo. Imagínate, cuando alguien quiere bajar de peso, pues tienes que elevar tus estándares para bajar de peso, ¿no? ¿Quieres ganar más dinero? Pues eleva tu estándar. ¿Quieres ser mejor asesor? Eleva tu estándar. Esas tres palabras son claves para qué, para siempre tener un mejor resultado, Larisa. Excelente. ¿Y qué sería en concreto elevar el estándar, por ejemplo, aquí en la carrera para ti? Quizá elevar el estándar es cuando las personas, yo creo que todos cuando somos asesores o la gente que nos dedicamos a las ventas o a la venta consultiva, cumplimos con nuestros deberes. Sin embargo, no cumplimos con lo que deberíamos, ¿me entiendes? ¿Y qué deberíamos? Hacer más llamadas, prospectar más, influir más, capacitarme más, ser más profesional. Eso es lo que deberíamos. Y eso es elevar el estándar. Es por eso que a veces hago la pregunta, en lo profesional, ¿quién eres? Y quién ya no quieres ser y en quién te quieres convertir. Y eso te lleva a una reflexión, porque al final cuando somos asesores o somos promotores, tenemos que tener algo que es autogestión y tenemos que tener algo que se llama autoliderazgo. Cuando tú de alguna manera eres empleado de una compañía, quizá recibes la orden de alguien o la instrucción de alguien para generar un resultado. Cuando tú eres autoempleado o eres emprendedor o estás emprendiendo, pues la orden te la das tú. De alguna manera tienes que aprender a cumplir tus propias órdenes y eso es elevar el estándar. Ok, ok. Cumplir tus propias órdenes, eso me encanta. Y tener unas órdenes que te convengan, ¿verdad? Porque si te pones de orden, me voy a levantar a las 10 de la mañana, pues esa no es una orden que te conviene, ¿verdad? Ahora, aquí nos están preguntando, te están felicitando por todo el mensaje que estás dando. Dice, Dice, pero ¿cómo definir una mentalidad empresarial? ¿Tú qué recomiendas, Josh? Yo creo que una mentalidad empresarial, Larissa, creo que es una pregunta muy, muy inteligente y muy interesante. ¿Por qué? Porque el empresario debe de formarse como líder. Un asesor debe ser un gran líder. Y un líder se define únicamente por la capacidad que tienes de influir a los demás. Entonces, es la capacidad de influencia. Perdón, es la capacidad de influencia, es la capacidad que de alguna manera eh, puedes generar mediante tu comunicación de influencia, mediante lo que quieres lograr con las personas, ¿no? Y esa parte de liderazgo, esa parte de autogestión, hay algo que dicen que si los líderes nacen o se hacen. Los líderes pues, realmente tienen que primero que nacer, pero se tienen que formar. Y el liderazgo es una formación. El liderazgo son competencias y habilidades que tienes que desarrollar. No simplemente por quizá a lo mejor ver algún tutorial te pueda dar ideas de liderazgo. Sin embargo, hay certificaciones, hay metodologías que si las estudias te ayudan a ser un líder más integral. Y ser un líder de tus clientes es la capacidad que tengo de influir. Yo creo que los clientes requieren tres tipos de personas. Primero requieren un coach que lo acompañe en el tiempo para determinar cuánto tiempo va a querer el objetivo, 6, 10, 15 o 20 años, ¿no? Soy un coach. Posterior, soy un mentor. Y el mentor, ¿qué hace? Lo que hace es enseñarle, ¿no? El conocer, que conozca los productos y que aprenda a tomar elecciones o decisiones inteligentes. Y eso es mediante mi comunicación. Y el tercer aspecto es ser un líder. Y el líder lo que hace es inspira. Al final hay 5 niveles de liderazgo. Y son bien importantes entenderlos en el tema del asesor, ¿no? El primer nivel, si te los comparto, es algo muy sencillo. El primer y el segundo nivel, Larissa, es conocer y saber, ¿no? Cuando estamos en la escuela, y tenemos que presentar quizá un examen, ¿a quién buscamos cuando no estudiamos? Pues al que sabe más, ¿no? Al que conoce más de la materia. Y de alguna manera busco estar cerca de él, pues para pispear ahí el ojo y quizá a lo mejor apuntar alguna respuesta que no me sepa. Y a veces confundimos el liderazgo con las personas que más saben o más conocen. Y es importante saber y conocer. Sin embargo, hay algo todavía más importante que es el tercer nivel,
que es el tema de la inteligencia emocional. Y creo que un asesor requiere desarrollar esa competencia de la inteligencia emocional. Y eso es, para mí es muy sencillo de entender. Y esto lo comparto en el libro, es poder estar consciente de mi emoción para poder estar consciente de mi reacción. Porque al final somos seres emocionales que razonamos, ¿no? Nuestro lenguaje, ¿no? Lo comparte Simon Sinek en El Círculo de Oro. Cuando yo soy un asesor, el cliente no compra lo que hago, compra el para qué lo hago. Y cuando hablo del para qué, hablo de mi lenguaje, eso lo controla algo de mi mente que se llama cerebro pensamiento límbico, que es el pensamiento, es el cerebro químico. Al final sueltas químicos y eso hace que de alguna manera influya tu comunicación. Entonces, cuando me comunico con mi cliente, tengo que estar totalmente centrado en una inteligencia emocional de entender un para qué lo estoy haciendo. Porque, por ejemplo, yo les digo a mis asesores, cuando hablas a pedir una pizza, ¿te da miedo? Pues no. ¿Y por qué no te da miedo? Porque sabes para qué es la llamada, para ordenar una pizza. Entonces, cuando haces la llamada a un cliente, ¿para qué es? ¿Para vender? No, no es para vender. La venta es consecuencia de un proceso. La llamada únicamente es para ser escuchado y que se den cuenta que puedes ser una persona que generas valor en los demás y mediante este mecanismo puedas conseguir una cita de negocios, porque al final la venta es consecuencia de un proceso, ¿no? Y posterior al tema de inteligencia emocional, Larisa, viene el tema de la planeación estratégica. Pero cuando yo quiero planear estratégicamente algo, hay algo que no nos comparten, que es la ejecución, la acción y la visión estratégica. ¿Para qué? Para que se pueda dar esa planeación, ese pensamiento, ¿no? Y ahí nace la ley del pensamiento, ¿no? Cuando yo estoy consciente de mis pensamientos, para estar consciente de las palabras que estoy compartiendo. Y posterior, cuando yo estoy en esta parte de pensamiento estratégico, de visión, pues puedo llegar al nivel más alto que es la inspiración. Entonces el liderazgo, el nivel más alto de liderazgo hoy que se conoce, es la capacidad que tienes de inspirar. Inspirar es únicamente influir positivamente en los demás, hacerlos vivir una experiencia distinta. Entonces yo a veces les digo, dale a tu cliente el placer de tenerte, dale esa experiencia. Eso está increíble, darle a tu cliente el placer de tenerte. Entonces, y fíjate que yo coincido mucho con esto y igual lo he compartido. Si tú te enfocas en trabajar por dinero, lo único que vas a obtener es dinero, ¿no? Y eso es como muy triste. O sea, y yo siempre les digo a los usuarios, pon tu talento al servicio de los demás, ponte en servicio de los demás y como tú dices, la venta es una consecuencia de un proceso. ¿Okay? Entonces, muy, muy atinado todo lo que, y está increíble todo lo que nos estás compartiendo. Aquí tenemos una pregunta de Alejandro Armendáriz, dice sobre la visión, dice, con base a tu experiencia, Jerry, ¿cómo desarrollar la visión o ampliarla? ¿Nos puedes profundizar más el tema de la visión? Por Claro, favor. sí. Te lo acabo de compartir, ¿no? Todos son los niveles de liderazgo. Primero debo de saber y de conocer perfectamente lo que estoy haciendo. Debo de conocer mis productos, debo de conocer a mi compañía, debo de saber lo que estoy haciendo para poder desarrollar esa inteligencia emocional. Cuando desarrollas la inteligencia emocional es lo que te da la capacidad de generar esa visión, ¿no? Y eso lo dice la Biblia. ¿Qué es visión? Visión es la capacidad de poder hablar del futuro con tanta claridad como si hablara del pasado. Eso es visión, ¿no? Entonces, Wow. cuando yo voy con un cliente o voy con un prospecto, tengo que ayudarlo a que logre esa parte de visión financiera. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la manera más inteligente de gastar el dinero? Ahorrando. La manera más inteligente, esto lo aprendí en la carrera, la manera más inteligente de gastar el dinero es ahorrando. Entonces, si la manera más inteligente de gastar mi dinero es ahorrando, ¿yo a qué me dedico? A fomentar el ahorro, a fomentar la protección, a fomentar la planeación. Entonces tengo que darle ese valor y tengo que entenderlo para poderlo transmitir. Si no lo entiendo, va a ser muy difícil que lo pueda transmitir. Y eso es lo que me genera la visión. Ok, sí, muy, muy interesante. Y todos estos temas que estás diciendo de liderazgo, platícanos un poco más de liderazgo interno. Ok. ¿Qué opinas? Yo creo que el liderazgo interno está alineado a los niveles del pensamiento, ¿no? A cómo estamos codificados. Eh, y esta parte del liderazgo interno
es esta parte de autogestión, es cuando alineas perfectamente tu intención con la acción. Cuando tú alineas tu intención con una acción específica, siempre vas a tener un resultado. ¿Cuál? No lo sé, solo sé que es extraordinario, porque es una combinación perfecta. Y cuando hablamos de este liderazgo interno, para mí, desde lo que yo he aprendido, es desde la ley del pensamiento, Larisa. Te lo voy a resumir, ¿no? Tus pensamientos, esto también lo comparto en el libro, tus pensamientos se convierten en palabras, tus palabras en acciones, las acciones en hábito, el hábito en tu carácter y el carácter determina tu destino. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es un punto invisible de energía, ¿entiendes? Entonces, hay una ley que es 80-20, en donde dicen que el 80% de los pensamientos de una persona son negativos y el 20% son positivos. Uf, Si uso mi sentido común, ¿no? Si uso mi sentido común, ¿cómo quiero tener un resultado positivo si el 80% de mis pensamientos son negativos? Es incongruente. Y eso es totalmente. algo que tengo que cacharme, porque al final los pensamientos no se pueden controlar, al igual que las emociones y al igual que las ventas. Los pensamientos no se controlan. Lo que controlas es la elección del pensamiento. Las emociones no se controlan, lo que controlas es la carga emocional que le das. Y las ventas tampoco se controlan. Las ventas únicamente se administran. ¿Me entiendes? Ok, ok. A ver, ¿cuál es la diferencia entre controlar las ventas y administrar las ventas? Porque cuando yo quiero controlar las ventas, yo quiero controlar llegar a un objetivo. Y cuando yo quiero administrar, administro la abundancia, administro una cartera de clientes, administro mis llamadas. La ley de grandes números. Entre más actividad, mejores resultados. Eso es una administración de mi tiempo, Larisa. Creo que cuando estamos en este mundo del dinero, porque al final lo que colocamos es dinero en el tiempo, colocamos dinero en donde no hay con los clientes, es importante entender esta parte de para qué lo estoy haciendo. Y lo que hablabas, ¿no? Cuando trabajo por dinero, lo único que voy a obtener es dinero. Y creo que desde mi experiencia el dinero es el efecto de la causa. La causa es el valor y el efecto es el dinero. Entonces, si yo me enfoco en darle valor a mis prospectos, a mis clientes, a darles ese placer de tenerme, todo va a ser más sencillo. Entonces, como te mencionaba, ¿no? Los pensamientos se convierten en palabras, que el pensamiento es un punto invisible de energía y las palabras son una frecuencia vibratoria, ¿no? Generan una vibración, ¿no? Al final, las palabras pueden construir o pueden destruir una relación. Y al final, mi trabajo es generar negociaciones. Y esas negociaciones tengo que generar, verbalizar desde una emoción y desde una intención para generar veracidad con la persona, ¿cierto? Ujú, ujú. Ahora, esas palabras se convierten en acciones. ¿Y qué es la acción? Pues la acción lo que hace es hacer que lo invisible se vuelva visible, nada más. La acción hace que lo visible se vuelve, que lo invisible se vuelva visible. Se vuelva Cuéntanos visible. un poco más de eso, me encanta. Claro, porque al final yo tengo un sueño como llegar a convención, ¿no? Ujú. Es un sueño. La única manera de lograrlo es accionando. Si no acciono, no va a pasar. Hay personas que creen que solamente con pensarlo es suficiente. No va a suceder. Hay que pensarlo y hay que accionarlo. Entonces, cuando acciono con un pensamiento adecuado, con una intención adecuada, con una planeación en entender dónde estoy, hacia dónde voy, qué necesito, cómo, qué creencias gobiernan mi vida para hacer lo que quiero hacer, el para qué lo quiero hacer y cómo quiero trascender, pues es todo mucho más sencillo. Y al final, lo invisible se va a hacer visible mediante lo que accioné, pero accioné desde un para qué. Ahora, las acciones se convierten en hábito. ¿Y qué es el hábito? Es un mantra, es una repetición. Y este negocio es de repetición, repetición, repetición. Tengo que repetir muchas veces lo mismo hasta que me haga experto. Esto está muy interesante. La palabra se convierte en hábito y a través de la repetición es que me convierto en experto. Y de repente yo escucho conversaciones con los asesores que dicen, ay, es que otra vez hacer llamadas, es que otra vez la cita inicial y no voy a hacer que me vayan a cancelar y, no, y otra vez llenar la solicitud. Y eso es, a ver, ¿tú qué piensas de esta repetición y cómo enamorarte de la repetición? Yo creo que el trabajo desde la parte, desde el punto de vista asesor,
mi repetición no es llenar solicitudes o quizás hacer trámites administrativos, porque al final, pues eso lo puedes delegar, eso es un semáforo amarillo. Creo que la repetición está en la actividad. La repetición está vuelvo a repetir lo mismo, el por qué o el para qué lo estoy haciendo. Cuando yo estoy frente a los clientes y mi trabajo es generar modelos conversacionales con las personas para generar un vínculo de negocio a largo plazo, pues eso es lo interesante. Lo administrativo, de alguna manera, lo que yo recomiendo es delégalo. Contrata a alguien que te asista. Y cuando tú contratas a alguien que te asista, Larisa, pues de alguna manera generas empleos. Eso está padre. Por eso eres un emprendedor, porque debes de ser un generador de empleos. Y hoy contratas a una persona y mañana contratas a otra. Yo soy muy amigo de Vero Bernal, hace poquito le invité, que estuvo también contigo, Vero, Ujú. y, y nos compartía que creo que en su staff tiene 4 o 5 personas que ya forman parte de su equipo. Qué interesante, ¿por qué? Porque ella delega esos temas que quizá son importantes, pero no son tan importantes para ella como estar frente al cliente. Entonces, creo que el trabajo del asesor es estar frente al cliente. Es ahí donde está el valor, en esa comunicación, Larisa. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente, y eso es lo que yo siempre les he dicho también a los asesores, que es importante que tengas un staff que se dedique a hacer lo que no te está generando, pues deja tú que ingresos, sino que no te permite estar enfrente de más personas compartiendo toda tu experiencia, ¿no? Incluso yo siempre les he dicho, después de tu póliza 15, máximo en tu póliza 20, en tu carrera, debes de tener un staff, porque además como tú dices, le estás generando empleos y eso mismo en tu cerebro funciona de voy a generar el ingreso de ella, ¿no? Entonces, y se va a programar para generar más, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Todo es tema de programación. Así es. Y me Cuando encanta, y me encanta mucho, digo, ya sé que lo has dicho varias veces, el para qué. O sea, ¿cuáles serían para qué es cómo podría un asesor encontrar el para qué? Porque, bueno, yo los escucho mucho que dicen, bueno, para proteger a familias financieramente, para que levantar la conciencia financiera de personas. ¿Cómo es importante que cada quien que conecte con su para qué? ¿Qué opinas? ¿Qué herramientas pueden usar? es ahí donde el libro da más sentido, porque la salida es hacia adentro, no hacia afuera. Cuando un asesor busca el para qué, busca el quiero trascender con mis clientes, quiero que mis clientes, ¿no? Al final es el para qué yo quiero crecer, ¿no? ¿Para qué yo quiero merecer? ¿Para qué yo quiero ser un ganador? Y cuando entiendo ese significado interno, de alguna manera puedo proyectarlo de mejor manera a un factor externo con mis prospectos. Entonces, cuando yo hablo del para qué, es hacia adentro, no hacia afuera. Ok. ¿Para qué lo estoy haciendo? Pues gracias a ti, ¿no? A ti cliente, que me permites hoy recibirme mediante este mecanismo de tecnología, puedo traer dinero a mi casa y te lo quiero agradecer. Y ser agradecido también es bien importante, ¿no? Ujú. Entonces el cliente me está ayudando a cumplir mi para qué interno. Eso está increíble. Entonces, Es un sentido interesante de verlo, ¿no? Es una óptica diferente, porque yo creo que en el momento que cambias la forma de ver las cosas que miras automáticamente cambian. así es. Está muy bueno este cambio de visión, ¿no? No es hacia afuera, es definitivamente hacia adentro. Yo estoy enfrente de ti por mí. Sí, por supuesto, por consecuencia por ti. A ver, ¿tú qué opinas? Es por ti, es por mí, por todos nuestros compañeros. Sí. Y sí, yo creo que también es muy importante, Larisa, cuando eres asesor y te dedicas a esta parte consultiva y depende 100% de tus capacidades, porque al final eres resultado de tus capacidades, tienes que ser un gran negociador. Eres resultado de tus capacidades. Excelente. Y tú crees que hay capacidades que limitan, o sea, que tenemos límite en nuestras capacidades, que las podemos desarrollar? ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que hay capacidades y hay competencias, ¿no? Todos nacemos con diferentes capacidades. Ahora, esa capacidad para hacer la competencia tiene que haber 3 elementos. Primero, debo de querer, debo de poder y debo de saber hacerlo.
¿no? Yo en mi oficina tengo una frase que me encanta, ¿no? Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te voy a extrañar porque al final, pues no quieres, no podemos hacer nada. Claro. Yo soy mucho de, yo no puedo hacer por ti lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo. O sea, y por ti. ¿Estamos de acuerdo? Claro, es por ti, ¿no? Por lo que tú quieres lograr. Y este tema de competencias, pues una competencia muy importante es una escucha activa. Una escucha activa, una escucha multidimensional. Cuando hablamos de multidimensional, a veces la gente me dice, oye, pero ¿eso qué es, no? Se oye como raro. Le digo, no. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir en un mundo tridimensional. Y eso tridimensional es, por ejemplo, mi pluma, ¿no? Tiene una altura, una profundidad y un ancho. Esto es tridimensional. Cuando es multidimensional, es cuando no lo puedes cuantificar. Es cualitativo. Es ese olfato en los negocios. ¿Me entiendes? Esa capacidad que se desarrolla la competencia por un factor, la acción, y la acción me da el hábito. El hábito es la repetición, repetición y repetición. Y eso me genera un carácter, y el carácter genera un destino. Y cada uno de nosotros, en la parte de ventas o de negocios, pues somos dueños del destino y tenemos que ser grandes negociadores y tenemos que tener la habilidad de una escucha activa, de generar preguntas poderosas. Por ejemplo, el manejo del silencio, ¿no? Tú me vas a entender perfectamente eso. ¿Qué tan poderoso es el silencio? Si el silencio es oro, la palabra es plata. Es mucho más poderoso el silencio que la palabra, ¿no? Y quizá cuando soy asesor y estoy con un cliente y le hago una pregunta muy inteligente y mi cliente se queda en silencio pensando, a veces ese silencio puede incomodar. Yo siempre les digo, no, es lo mejor que te pudo haber pasado. Guarda silencio y permítele a tu cliente que encuentre la respuesta que está buscando, nada más. Y cuando lo encuentre, todo va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque las personas respondemos, Larisa, al mapa de nuestra realidad, más no a la realidad misma. Y en las ventas debo de hablar desde la realidad de mi prospecto, desde el mapa de la persona con la que estoy conversando. ¿Para qué? Pues para generar un sentido. Y eso es una diferencia importantísima en una negociación, indagar o proponer, ¿no? Cuando estás iniciando en la parte de ventas, normalmente como asesor te encanta proponer. Y cuando propones, propones desde tu mapa, desde tu historia, desde tus emociones, desde tu interpretación, desde tu sistema representacional, ¿me entiendes? Sin embargo, cuando indagas, lo haces desde la perspectiva de la persona con la que estás hablando. Y eso es mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque los clientes quieren ser escuchados. Y yo como asesor debo ser esa fuente de escucha. ¿Para qué? Para brindarle la solución adecuada y eso me genera un vínculo a largo plazo, porque es ahí donde está el negocio. Ser asesor es a largo plazo, a corto plazo no es a largo plazo. Qué excelentes palabras estás compartiéndonos. Muchísimas gracias. Y nos están haciendo varias preguntas, Jerry, bajándole un poco más a la operación y en base a todo lo que nos estás compartiendo del lenguaje y las conversaciones. ¿Tú cómo recomiendas pedir referidos? Van varias personas que nos están preguntando. ¿Cuál es un método eficaz que tú has usado, que has probado? Sí, yo voy a volver quizá a lo mismo, Larisa. Sí, está perfecto. Al final no es ciencia nuclear, no es que yo te comparto un guión y te lo aprendas de memoria y eso te va a dar la efectividad. Creo que la efectividad nace cuando entiendes, cuando te enamoras de tu trabajo, ¿me entiendes? Tienes que enamorarte primero de ti como persona, enamorarte de tu trabajo y enamorarte de tus clientes. ¿Por qué? Porque los referidos son efecto de una causa, ¿me entiendes? Yo cuando voy por un referido, obviamente son la consecuencia de que generé valor en ti. Ahora, ¿cómo los pido? Pues bueno, quizá a lo mejor hay algo en la programación neurolingüística que tú como experta lo debes de conocer, que se llama SETC, ¿no? Como que se usa en el lenguaje de influencia, en la comunicación hipnótica, en donde pues genero tres preguntas para generar tres sís y posterior generar la obtención de buenos referidos. Ahora, te comparto esto. Si yo estuve en una entrevista adecuadamente, ¿no? Presenté la solución, le di a mi prospecto los beneficios que quería, validamos que se siente cómodo con la suma asegurada, que se siente cómodo con el objetivo que planteamos,
que se siente cómodo con su aportación adicional. Todas las variantes están perfectas. Y quizá le pregunto, compárteme, ¿consideras que el trabajo que hice para ti fue profesional? Sí, me va a responder. ¿Consideras que te generé gran valor? Sí. ¿Consideras que vale la pena recomendarme? Sí. Ayúdame a crecer. Recomiéndame con las mejores personas que tienes, por favor. Y ahí nace, porque al final yo lo que requiero es una base sólida, porque al final no se trata que me den a sus enemigos, se trata que me den a sus amigos, a la gente que realmente valoran y que consideran que yo puedo ser valioso para ellos. Es por eso que digo, ¿no? Que el dinero siga la creación del valor y el valor se genera en la mente de las personas. Entonces, yo lo que hago es generar valor en el pensamiento de mi cliente. ¿Para qué? Para que me tenga presente. Eso es un branding. Tengo que estar presente en redes sociales, tengo que estar presente en mi comunicación, en un WhatsApp, diciéndole cómo estás, me acordé de ti, solamente pasé a saludarte. Y cuando te responda, dile, oye, te quiero invitar a un café por Zoom. ¿No? No quiero venderte nada, quiero platicar contigo. Y es un gran momento de volverle a recordar el para qué lo contrató. Y El cuando... para qué, qué tan importante, ¿verdad? Lo estamos repitiendo mucho, es muy interesante. Sí, porque el para qué es trascender, Larisa. El para qué es la trascendencia. Y eso, Sí, y sí, eso sí. me lleva a poder compartir el para qué lo hago, no lo que hago con mis clientes. Entonces, cuando lo llevo a descubrir el para qué, pues tengo una herramienta de valor en, oye, pues gracias por recordar ese momento, ¿no? La verdad que me hace recordar gran experiencia que viví contigo. Ahora, sabes que parte de mi trabajo es crecer y tú eres una persona muy importante para mí. Ayúdame a seguir creciendo, ¿no? Hablo desde el corazón. No utilicé un guión para obtener referidos. Simplemente te lo pedí porque quizá en el pedir está el dar. Entonces, cuando pedimos referidos, es lo que te mencioné al principio. Lograr el éxito es fácil, mantenerse es todavía mucho más fácil. Lo difícil es decir, me lo merezco. Y es ahí donde entra esta dualidad y este pensamiento, Larisa. Eso está muy interesante, me lo merezco. ¿Y cuántas veces a lo mejor no creemos que nos los merecemos y por eso ni siquiera hacemos la llamada, ¿verdad? O sea, porque, ay, no, o sea, y aquí nos están preguntando, ¿qué haces cuando no te contestan? Bueno, y si ya no insistes, esa es una de las preguntas, cuando si te dicen no, déjame pensarlo. Entonces, ¿qué haces cuando no te contestan un mensaje? Y ahorita vamos a hacer la pregunta de Octavio, por supuesto. Claro. Ujú. Yo creo que cuando alguien, me voy a revisar un poquito a esta parte para dar un poquito más de contexto a estas preguntas y Ujú. responder las preguntas que me acabas de hacer de una sola respuesta. Ok. Cuando un cliente te dice que no te dice que no a ti, le dice que no a él a la oportunidad de crecer o ser una mejor persona en el ámbito financiero. Es así de sencillo, no te dice que no a ti. Cuando un cliente te dice que no, únicamente te dice que no por tres elementos. El primer elemento es porque no te entendió, ¿cierto? No te entendió. Y quizá yo no tuve la competencia o la habilidad desarrollada de ir generando pequeñas pausas de entendimiento con mi prospecto, ¿ok? Normalmente las personas estamos acostumbrados a decir siempre que entendimos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la escuela nos sientan enfrente de un pizarrón, enfrente de un maestro que nos comparta cierta teoría o actividad. Y si a ti se te ocurre levantar la mano y decir, hey, no entendí, quizá alguien se pueda burlar de ti, ¿cierto? Sí. Entonces eso me hace sentir mal, entonces no lo comparto, entonces mejor digo que sí entendí, cuando la realidad es que no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Hacer pequeñas pausas. Y cuando estés con tu cliente haciendo el ANF, haz la pequeña pausa, platícame, ¿qué has comprendido de lo que estamos hablando? Cuéntame, ¿no? Valido con él la información, porque al final es una negociación. El segundo aspecto es porque no tiene los recursos. Y cuando hablo de recursos, Larisa, no hablo de recursos económicos, hablo de recursos emocionales, de pensamiento, culturales y quizá económicos, ¿me entiendes? Quizá económicos, en donde mi trabajo como consultor es ayudarlo a descubrir lo que ya sabe que sabe, pero no sabe que lo sabe. Entonces tengo que habilitar esa competencia o esa toma de decisión desde una posición de influir positivamente en su pensamiento,
Pero la única manera de hacerlo es cuando entiendo para qué estoy trabajando aquí, para qué soy un asesor, para qué quiero generar valor. Y el tercer indicador, que es muy importante, es la confianza, que no puedo llegar quizá a Walmart a decir, oigan, hoy denme 100 pesos de confianza o de tiempo aire en confianza porque la necesito. La confianza es el efecto de la causa de las dos primeras eh, 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 herramientas que te acabo de compartir, ¿no? Entonces, creo que por ahí va muchísimo a las preguntas que acaban de hacer. No es tanto de que el cliente te dice, déjame pensarlo. No, si te dice eso es que no entendió. Entonces, quizá yo puedo generar una mejor comunicación de entendimiento para que eso no suceda. Hay algo en el coaching ontológico que se llama modelo OSAR, que quizá a lo mejor lo conoces, ¿no? Que es cambiar del no al sí. Muchas veces un cliente te dice, no puedo, no quiero, no entendí, no lo sé, ¿no? Yo lo que debo de hacer es cambiar la pregunta. Cuando un cliente me dice, es que no sé, quizá yo debería de preguntarle, ¿qué es lo que sí sabes? ¿No? Cambia la óptica y cambiarás el resultado. Es que no quiero. Perfecto, platícame, ¿qué es lo que sí quieres? ¿Qué es lo que sí te gustaría? ¿No? Es que no entendí para qué sería bueno este producto. Compárteme qué sí entendiste de valor del producto. Me voy a lo positivo, porque al final cuando hablo desde el sí, genero posibilidades. Y cuando hablo desde el no, cierro el embudo. Y es mucho más complicado comunicarse o generar valor en los demás, Larisa. Qué interesante. Hoy estamos muy contentos todos los que están conectados. Me están diciendo que te invite de nuevo, ¿eh? Entonces, aquí te voy a comprometer para que vuelvas. Es que está muy, muy bueno todo el contenido que estás compartiendo. Muchas gracias. Oye, y ahorita que acabas de decir del no, ¿por qué crees que nos duele tanto recibir el no? Y crea frustración y da bajón en la carrera. Yo creo que el no, hay que entender que cuando yo tengo una palabra que me genera sentido negativo, una herramienta que yo utilizo es generar un acrónimo, ¿no? Un acrónimo es utilizar la palabra, ¿no? Con la letra que empieza, darle un significado. Para mí el no es una nueva oportunidad, eso es un acrónimo, ¿me entiendes? Uso la N y el no para generar una palabra. ¿Por qué duele? Yo creo que duele porque es un tema emocional, Larisa, como lo compartimos. Es un tema de inteligencia emocional. Hay una persona que para mí es uno de los grandes gurús del desarrollo humano, que es Anthony Robbins. Él menciona que los grandes líderes, los grandes consultores en el tema de ventas, superan ese no en 90 segundos. En 90 segundos cambian su estado emocional. Y claro, porque cuando yo entiendo que un cliente me dice que no solamente por 3 elementos, porque no me entendió, porque no tiene los recursos o porque es un tema de confianza, dejo de contarme 101 historias y lo hago todavía mucho más enriquecedor porque entiendo de dónde puede originarse la negatividad. Y cuando un cliente me dice que no, yo le hago la siguiente pregunta. Ok, entiendo y respeto tu decisión, solamente quiero entender a qué le dices que no. ¿No? Es una pregunta interesante. ¿A qué le dices que no? Y su respuesta normalmente la va a anclar en algo positivo, ¿no? Siempre va a encontrar algo positivo, pero al final te digo que no. Bueno, gracias por decírmelo porque me permites aprender. Ahora permíteme preguntarte, ¿a qué te gustaría decirle que sí? Y genero posibilidades nuevamente. Y ese es un tema de negociación, ese es un tema de habilidades, es un tema de competencias que se desarrollan, Larisa. Y bueno, tú eres experta en eso, ¿no? En desarrollar competencias. Sí, y el lenguaje, qué poderoso, ¿verdad, Jerry? Qué poderoso el lenguaje. Nos están preguntando varias veces de tu libro, el nombre, si tú no los quieres volver a decir, y dónde lo encuentran. Sí, el libro, la salida es hacia adentro y lo puedes conseguir en Sanborns, Gandhi, Sótano y Casa del Libro. Y si no lo consigues, porque tengo entendido que en algunos lugares ya no hay, lo puedes conseguir en Amazon también. Buenísimo. Oye, Jerry, aquí nos están preguntando dos cosas muy interesantes. ¿Qué recomiendas para crear una experiencia inolvidable, una cita?
y ser recordado? Esa es una de las preguntas. Y otra dice, ¿me puedo autocondicionar con un chasquido, así como decían, 90 segundos, y chasqueo mis dedos y cambiar de un estado negativo a uno positivo? ¿Tú qué piensas? Sí, claro, si lo programas y lo anclas, ¿no? Eso es un trabajo de programación. Sí se puede hacer. Eh, 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 Tienes que, cuando recibes una negativa, primero debes de entender que es una nueva oportunidad. Mira, Larisa, yo creo que el no nos permite ser más profesionales. Si no existieran los nos, pues todo sería sencillo. No habría tantos profesionales. El no me permite ser más profesional, tener una mejor comunicación, ser más cuidadoso con mis palabras, entender el significado de mi actividad, ¿no? Entender cuál es el motivo que me hace estar aquí con mi cliente para cerrar un negocio. Eso es lo real. Y el tema de cómo quiero ser recordado, pues creo que podrías preguntarle a tu cliente cuando estés en el ANF iniciando la pregunta, oye, platícame, ¿cómo te gustaría recordarme si volviéramos a tener otra entrevista tú y yo? Cuéntame. Es una pregunta muy valiosa y permite que el cliente te lo exprese desde su mapa. Eso es indagar, no proponer. Atrévete a hacerlo. Si no te atreves, pues quizá nunca descubras lo que podrías conseguir. Eso está muy interesante. Sí, estar preparándose siempre para desarrollar el lenguaje. Norma Torres aquí nos preguntas, ¿qué recomiendas tú estudiar para llegar a esta filosofía? Dice que le gusta mucho este estilo. También Damaris Ibarra está muy agradecido que no te conocía y está feliz de escucharte. Muchísimas gracias. La verdad que lo único que hago, y te lo compartí al principio, ¿no? Es hablar de corazón, ¿no? Todo lo que he compartido, nada es mío, todo lo he aprendido de grandes maestros, grandes, muchos, y lo único que hago es bajarlo a mi historia, bajarlo a mi mapa y compartirlo de corazón. Creo que es importante afilar el hacha, ¿no? Siempre estar en constante aprendizaje, en temas personales, temas humanos, temas de trascendencia. El coaching es una gran herramienta porque te va a dar grandes competencias de comunicación, te va a desarrollar esas competencias y habilidades que requieres en este modelo conversacional, ¿no? La programación neurolingüística también a mí se me hace una herramienta extraordinaria porque me ayuda a entender el sistema representacional de la persona con la que estoy platicando, ¿no? Entender los cajones de su mente, entender de alguna manera cómo está pensando para yo poder saber qué le voy a preguntar y poderlo llevar y encaminar a que descubra lo que ya sabe, pero no sabe que lo sabe. ¿No? Esa frase me encanta porque eso es el trabajo de un asesor. Ese es el trabajo de todos los días. Está padrísimo. Oye, y cuéntanos, aquí nos están preguntando también, ¿cómo se ha adaptado el negocio? ¿Tú qué piensas? Ya hace rato lo comentábamos antes de empezar. ¿Qué piensas de esta nueva modalidad? ¿Se cambió tu negocio? ¿Cambió tu manera de hacer las cosas? Eh, ¿Cómo te fuiste Totalmente, adaptando? ¿Qué recomiendas? totalmente. Creo que el ser humano parte de la sobrevivencia es la adaptación, ¿no? Y eso vive en nuestra parte más reptiliana de nuestro pensamiento, adaptación y supervivencia. Creo que el cambio es inevitable y el crecimiento es opcional, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en el cambio y el cambio no es donde debo de enfocarme porque si yo me pongo a hacer ejercicio diario durante 90 días, pues mi cuerpo va a cambiar aunque yo no quiera. O sea, el cambio ahí está, va a suceder. Sin embargo, el crecimiento es opcional. Entonces, creo que esta nueva faceta, esta nueva realidad o esta nueva normalidad, Larisa, es, para mí, es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque me ayudó a descubrir una parte más humana de mí que no había descubierto. Me ayudó a descubrir una parte de cercanía, de emociones con mi equipo que no había descubierto. Me ayudó a ser un mejor líder, a estar más cerca y observar y sentir, escuchar lo que debo de atender. Y obviamente los primeros meses fueron no complicados, sino fueron de calibración, de entender. Y creo que hoy este mecanismo de la tecnología es para eso, para poder estar hoy cerca pues, de todas las personas que están conectadas, estar contigo y estar generando valor en diferentes partes.
en diferentes partes de la República. Y eso no se podría hacer sin esta tecnología, ¿me entiendes? Entonces, utilizar la tecnología a nuestro favor es lo que hoy yo recomiendo que no tengas miedo. Más bien, aprende a amar tu computadora, aprende a amar tu cámara y aprende a amar a tus clientes desde una pantalla. Porque al final esta comunicación y esta nueva normalidad de alguna manera llegó para quedarse definitivamente. Entonces, hay que adaptarse y encontrar lo mejor de esto, Larisa. Excelente. Y otra de las preguntas dice Héctor Aguilar, ¿cómo les a los clientes para ofrecerles un servicio de valor y que el cliente lo acepta con todas estas técnicas que nos estás compartiendo? Pues mira, yo me considero una persona muy desarrollada en un lenguaje corporal. Sin embargo, el lenguaje corporal dejó de existir debido a que ya solamente puedo ver de aquí para allá de los clientes, ¿no? O de las personas que entrevisto, veo un cuadro, porque al final yo todos los días estoy en entrevistas con prospectos para contratar como asesores. Y algo que te comparto que aprendí en la programación neurolingüística, que es algo súper sencillo, que son los códigos de acceso oculares, que es visual, auditivo, kinestésico. ¿No? Todos los seres humanos tenemos sistemas representacionales. Nos representa la parte visual, la parte auditiva, la parte kinestésica. Cuando yo me doy cuenta cuando arrojo la primera pregunta, ¿no? Vamos a suponer que estoy con un cliente y estoy haciendo mi ANF. La primera pregunta que yo desarrollo en el ANF y que enseño a mi equipo a desarrollar es, primero agradecer, dar el guión de acercamiento de la compañía, de lo que hago. Y posterior le hago una pregunta, platícame, ¿qué tan importante para ti es la planeación financiera? Y tu cliente va a hacer tres cosas. O va a arrojar la vista hacia arriba, o se va a quedar centrado, o va a arrojar la vista hacia abajo. Y con eso ya me dice cuál es su sistema representacional. Cuando una persona arroja la vista hacia arriba, significa que somos visuales. Es una persona visual que le gusta hablar de imaginación, de colores, de todo esto que puede ver, ¿me entiendes? Que es como tridimensional, le gusta la dimensión. Cuando mi prospecto se queda con la vista centrada, es una persona auditiva, ¿no? Que le gusta escuchar. Entonces, mi comunicación tiene que ser desde la escucha, desde, oye, compárteme, ¿cómo escuchas lo que te estoy compartiendo? Desde, oye, ¿cómo te gustaría escuchar en algún tiempo que tus hijos te hablen de esto que estamos hablando hoy, ¿no? Y si arrojan la vista hacia abajo, significa que son kinestésicos, que es la parte del sentir. Entonces, con esa pregunta me da mucho sentido de entender cómo está representado internamente. Entonces, si es una persona kinestésica del sentir, pues mi comunicación trato de llevarla desde el sentir porque hablo desde su mapa, no desde el mío, o la parte visual o la parte auditiva. Es lo que te podría compartir un tip muy sencillo que lo puedes utilizar. No se trata que estés todo el tiempo viendo los ojos, ¿no? De si los fue para arriba, para abajo, solamente entender cuál es su sistema representacional. Y eso te ayuda a generar una mejor empatía, un rapport como más sencillo, más orgánico. No es como juzgarlo, solamente es entenderlo. Así es. Y yo, ¿tú qué opinas? Yo siempre les digo, trata al otro como le gusta ser tratado, porque traemos mucho de, hay que tratarlo como me gustaría que me trataran a mí, ¿no? Pero es como le gusta ser tratado y mucho con esto del sistema de representación sensorial, pues bueno, nos ayuda a que le hablemos y lo ubiquemos como él quiere ser tratado y en el canal en que él percibe. Totalmente, totalmente. Y al final, no es un tema quizá de manipulación, es un tema de entendimiento. Porque cuando yo puedo entender a mi prospecto, todo es más sencillo, porque al final no propongo, solamente voy a indagar sobre lo que mi cliente es interesante que quiere indagar. Por ejemplo, cuando haces la pregunta, ¿no? Platícame, ¿qué tan importante para ti es la planeación financiera? Seguramente mi cliente me va a decir, es muy importante. ¿Cómo yo puedo abrir esa pregunta? Platícame, ¿qué la hace muy importante? ¿No? Genero profundidad, genero apertura mediante lo que estoy percibiendo de la comunicación. Entonces, al final, algo que un asesor debe trabajar constantemente es su comunicación, es un modelo conversacional. Esto que haces de coach de conversaciones se me hace extraordinario, ¿no? Si yo no fuera promotor, yo me dedicaría a esto, pero soy promotor y amo lo que hago, ¿no? Pero admiro y respeto mucho porque es interesantísimo cómo ayudar a las personas a
a enfocarse en lo que realmente les va a llevar a lograr un resultado y a poder llegar a ese lugar en donde siempre han querido estar, a poderse sentir como se quieren sentir, a poder escuchar eso que quieren escuchar y poderse visualizar en donde quieren estar. Eso es bien importante, Larisa. Está increíble, sí, todo lo que nos estás diciendo. Oye, y aquí Octavio Burgueño nos hace dos preguntas muy interesantes. La primera, ¿qué te hace diferente, Jerry, como persona? Y aquí quiero aprovechar para profundizar un poco más. ¿Cuál sientes que sea tu mayor talento, tu mayor fortaleza? Y si reconoces alguna debilidad. Y otra pregunta que hace Octavio dice, ¿a qué has renunciado para alcanzar el éxito? Oh, mira, qué buenas preguntas, mi querido Burgueño. Sí, siempre hacen muy buenas preguntas. A ver, vuélveme a repetir, ¿a qué he renunciado? Yo creo que no he renunciado a nada. Más bien he generado apertura a lo que no estaba abierto, que es el sentido de merecer. Es ahí donde está el punto nodal, Larisa, es ahí donde está el punto de inflexión de cualquier persona que nos dedicamos a esto. Llegar a ese tema de merecimiento. No se trata de renunciar, porque si yo tuviera que renunciar, pues entonces ya no está padre, ¿me entiendes? Si tengo que renunciar a lo que más amo, mi familia, a lo que me gusta hacer, entonces ya no está padre, ya dejo de ser auténtico, ya no tengo autenticidad, entonces no tengo carácter, ni identidad, ni destino, entonces creo que no renuncié a nada, sino más bien generé apertura a nuevas cosas. ¿Y cuál es mi mayor capacidad? La escucha activa. Creo que ese es mi mayor talento voy desarrollando. Bien. ¿Y alguna debilidad que tú te reconozcas o no? No. Sí, yo creo que las debilidades son para aprender, ¿no? Es como un FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. Con la fortaleza, pues obviamente la tengo que incrementar. Y la debilidad la tengo que no eliminar, sino restar. Cuando yo algo que he aprendido, y esto lo aprendí cuando me certifiqué en el tema de alta dirección, es hacer un FODA interno. Y el FODA interno, normalmente cuando haces un FODA, que es fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, lo haces como corporativo, ¿no? Lo haces en plural, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar como equipo? No, yo te invito a que lo veas de forma interna, velo hacia adentro, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? Entonces a mis fortalezas, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner un símbolo de más. ¿Por qué? Porque tengo que sumar mis fortalezas, tengo que adaptarme, tengo que sobrevivir, ¿no? Las oportunidades, ¿qué son las oportunidades? Las oportunidades las debo de tomar, debo de colocarles una palomita. ¿Por qué? Porque las tomo desde una emoción consciente. Yo, por ejemplo, si tú tuviste una situación emocional muy difícil, es muy difícil que puedas detectar una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque tus emociones no te lo permiten. Entonces, las oportunidades están ligadas y alineadas a tu tema emocional. Las debilidades hay que colocarles el símbolo de menos. ¿Por qué? Porque no tengo que eliminarlas, solo tengo que conocer que existen y darles una carga negativa. Porque en el momento que dejas de poner atención en tus problemas mueren por falta de alimento. Uf, ¿Entiendes? está buenísimo. Y posterior, Repítelo, por favor, está increíble eso. en el momento que dejas de poner atención en tus problemas mueren por falta de alimento. ¿Ok? Y las amenazas, les debo de colocar un símbolo de X, una cruz. ¿Por qué? Porque esas sí debo de eliminarlas. Y la única manera de eliminar una amenaza, Larisa, es teniendo visión estratégica. Porque mi visión me permite ver más allá de la amenaza. Y cuando veo más allá, dejo de darle de comer al problema. Y el problema muere por falta de alimento. Wow, sí, está muy, muy profundo todo lo que nos estás compartiendo. Está buenísimo y además muy puntual, muy accionable, muy práctico. Me encanta. Nos están preguntando si vas a tener segunda parte del libro. Sí, ya estoy haciendo un libro que va directamente enfocado a PNL en la venta consultiva. Y la verdad es de que quisiera esperarme como un año y medio, dos, para hacer esta segunda parte, este tercer libro, porque es mi tercer libro. El primero se llama Un, dos, tres por mí, que va más enfocado a los 7 principios de ese despertar del niño interior, ¿no? De ese perdón. Creo que todas las personas debemos de perdonarnos, ¿no? Y esto es mucho de programación neurolingüística.
Por eso la película de Volver al Futuro me encanta, porque es pura PNL, en donde puedo regresar al pasado a recordar esa emoción para transformarla. Entonces creo que cuando hablamos del merecimiento es, ¿qué es lo que me impide merecer? Pues algo de mi niñez. Y eso lo decía Freud, tienes que ir a parte de tu pasado, ese momento de dolor, para cambiar la interpretación y generar una nueva historia. Y cuando voy al futuro, ¿para qué es? Para llevar los recursos y darme cuenta que puede existir un futuro extraordinario si yo decido construirlo. Pero nadie lo va a construir por mí, solamente lo puedo construir yo. Y eso es lo más importante. No, está increíble. Muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Y bueno, ya está muy contento todos los que están conectados, están diciendo que muchas gracias por todo el contenido, quieren que regreses. Y dime, Jerry, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como una persona que genera valor, Larisa, como una persona con humildad, que genera valor, que habla desde el corazón y que realmente eh, cuando me levanto todos los días, parte de mi proceso, de mi ritual o de mi mantra y de mi meditación, pues es decir, pues yo soy uno con Dios y Dios es uno conmigo, ¿no? Y le ordeno a mi mente sabia y le ordeno a mi mente inconsciente impactar para el más alto bien a la mayor cantidad de gente posible. Y eso lo digo todos los días. Y ese es como quiero ser recordado. ¿No los puedes repetir? Sí, claro, todos los días es un mantra, es una repetición en donde hablo y digo, yo soy uno con Dios y Dios es uno conmigo. Y ordeno a mi mente sabia y a mi mente inconsciente generar la mayor cantidad de valor para el más alto bien, todos los días. Wow. Esa es mi repetición de todos los días, Larisa. Y estás de acuerdo que somos únicamente un medio, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Solo somos un puente. Así es. Sí, yo también así conecto. Yo ponme en mí las palabras que impacten a todas las personas que me escuchen, que generen un cambio significativo en sus vidas. Entonces, ese es el mío. Claro, para el Así más es. alto bien. ¿Y qué más nos quisieras para cerrar esta conversación que ha estado buenísima? Me ha encantado, la he disfrutado muchísimo. ¿Qué más les pudieras decir a los asesores si se sienten frustrados, si de repente se sienten tristes, si se encuentran con un reto? ¿Cuál mensaje les quisieras dejar? Pues yo creo que el mensaje es atrévete a merecer. Algo muy sencillo, atrévete a merecer. Y cuando hablamos de elevar los estándares, imagínate que tu vida es una cubeta, ¿no? Así de sencillo. En donde si yo tengo aquí una cubeta, imagínate que mi pluma es una cubeta, le voy a poner dos llaves, una llave de salida aquí y una llave de salida acá. Si yo tengo la llave de salida únicamente aquí, todo lo que entra va saliendo. Elevar el estándar es atreverte a cerrar esta llave y solamente abrirla de arriba, porque tienes que tener un contenido, porque un gran contenido siempre genera grandes contextos. Y la gente que genera valor cabe en todos lados, siempre cabe en todos lados. Es lo que yo podría compartir, agradecer mucho el espacio que me brindaste y bueno, desearles lo mejor, que vayan por sus metas, por sus sueños, que entiendan su para qué, que sean grandes conversadores, grandes negociadores y que les den a sus clientes el placer de tenerlos. Creo que es ahí donde está el secreto de esta carrera. Dale a los demás el placer de tenerte. Oh, buenísimo. Muchísimas gracias, Jerry. He disfrutado muchísimo. Yo estoy mucho en línea con tu filosofía, con todo lo que has estudiado. Entonces, he disfrutado muchísimo y se me ha pasado rapidísimo esta hora. Gracias, gracias por estar. Y bueno, y antes de irnos, voy a hacer, ya saben, unos mini anuncios parroquiales donde les platico que tenemos próximamente dos cursos que estoy segura que les van a encantar. Varios de ustedes ya conocen a mi coach Betty y con Carelli estamos organizando un taller para que puedas realizar tu propio video. Entonces aquí les voy a compartir en un momento la información. Aquí está. Y también, bueno, tenemos el taller de clínica telefónica. Este es
un taller que me invitaron a participar Betty Carelli con ellas para hacer tu propio video en un día y enseñarte todo el proceso para hacerlo. Y el siguiente, pues bueno, el taller de clínica telefónica que yo comparto con mucho amor. Este es mi taller favorito de todos los que yo doy, porque, bueno, vienen todas estas técnicas que hemos platicado de programación neurolingüística, de mejorar tus conversaciones al teléfono, vía WhatsApp y todo lo demás. Entonces, pues bueno, espero verlos a muchos de ustedes ahí. Y saben ya cómo nos despedimos, diciendo todos juntos, amo hacer llamadas, muchas gracias. Gracias, Jerry. Gracias, tú también amas hacer llamadas. Cuéntame, Yo, besé de mentis. yo amo ser escuchado. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias, Jerry, por tu tiempo. Ha sido una excelente plática. Gracias por todo. Que tengas una excelente noche. Igualmente, y un fuerte abrazo a toda la gente que tuvo el tiempo de acompañarnos y agradecerles, porque cuando alguien se compra algo, no lo compra con dinero, lo compra con tiempo. Entonces el tiempo es el activo más valioso y el que hayan estado aquí para mí es súper importante. Te mando un fuerte abrazo, Larisa, que tengas Igual, un buen día. igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a todos.